Hola comunidad, muy buenos días. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio de aprendizaje, de conocimiento, que recuerden tenemos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, hora de Colombia. Espacio que está diseñado precisamente para que conversemos acerca de lo que son los procesos de innovación, de productividad en las organizaciones en las que todos nosotros trabajamos y que básicamente siempre lo hemos enfocado a trabajar en tres temas: conversar sobre casos de éxito, sobre tendencias y sobre metodologías. Y particularmente en la mañana de hoy vamos a estar hablando de una metodología bien interesante, un método, un esquema de pensamiento, en mi opinión, que es el Systematic Inventive Thinking, que es una metodología originada en Israel. Y para ello vamos a combinar hoy dos temas. No vamos a hablar solamente de la metodología, sino también hablar de su aplicación en empresas de muchísima trayectoria y muchísima relevancia, que además logramos, gracias a la voluntad y al compromiso de nuestros invitados, que pudiéramos invitar una empresa con base en Colombia, como lo es Claro Colombia, una empresa base Perú, como es Mi Banco, y una empresa base Chile, como es Abastible. Y las tres tienen una particularidad: todas tienen presencia en varios países de Latinoamérica. Entonces creo que este va a ser un escenario bien interesante y sin más preámbulos yo quiero iniciar presentando a cada uno de nuestros asistentes. Voy a iniciar por Andrea Vicuña. Andrea es líder de innovación en Mi Banco. Entonces, Andrea, te doy la bienvenida y te doy un espacio a que nos cuentes quiénes son ustedes en Mi Banco, qué hace Mi Banco y cuál es la relevancia de esta empresa que sé es una de las empresas de microfinanzas más importantes a nivel mundial. Así es, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acompañándolos el día de hoy en este panel. Bienvenidos a todos. Como ya lo has dicho, mi nombre es Andrea Vicuña. Actualmente me desempeño como líder de innovación en la división de transformación en Mi Banco. Y Mi Banco, pues, es un banco de la microempresa, ¿no? Aquellos emprendedores, los que salen adelante, aquellos que tienen sus pequeños negocios y que día a día se esfuerzan por hacer del país algo diferente. Así que nosotros tratamos de transformar sus vidas acompañándoles en este espiral de progreso. Somos un banco líder a nivel Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, y nuestra idea es seguir creciendo, expandiéndonos y seguir transformando pues la vida de todas estas personas emprendedoras y que sacan adelante a los países. Gracias, Andrea, y bienvenida. Bueno, y ahora les quiero presentar a Vanessa Romero. Vanessa trabaja en Claro, Colombia, y básicamente viene liderando todo lo que es el proceso de búsqueda de soluciones. Andrea, bienvenida y cuéntanos un poco más de lo que ustedes están haciendo. Vanessa, claro que sí, Juan Manuel. Muchas gracias. Pues bueno, primero para las personas que no conocen a Claro, que solamente la ven como una compañía de telecomunicaciones, les quiero decir que a nosotros nos gusta vernos a nosotros mismos como una compañía más allá de ser de telecomunicaciones, una compañía que ayuda a conectar a los colombianos y que ayuda a mejorar las condiciones del país. ¿Cómo? Pues con conectividad, que sabemos que nos ayuda a la educación y muchas otras cosas. Y sí, pues definitivamente, como comentaba al principio, cuando nos conectamos a probar la conexión, sí es ya parte de Claro, o sea, casi que está dentro de nuestro ADN y corre por nuestras venas la metodología y las personas que trabajan allí, porque es algo que nos ha ayudado a ser una mejor compañía y que cada día nos sigue ayudando a mejorar. Gracias, Vanessa. Bueno, y ahora vamos a hablar con Vincent Horn. Vincent es su gerente del Laboratorio de Innovación y Cultura de Abastible, una empresa chilena. Entonces, Vincent, nuevamente bienvenido y cuéntanos qué haces tú allá y a qué se dedica la empresa. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, mira, yo trabajo en Abastible, que es una empresa de gas licuado, obviamente que es el mundo energético, y hoy en día Abastible se está perfilando no solamente como una empresa que suministra gas al final, sino como una empresa que da soluciones energéticas. Entonces ya estamos migrando más allá del modelo tradicional de entregar gas a entregar al final el requerimiento que tiene el cliente, que puede ser vapor, electricidad, frío, lo que sea. Es una empresa que podría decirse hoy día que es de energéticos. Y trabajo en el área de innovación, como en el área del laboratorio, y la parte de cultura. Laboratorio son proyectos al final de desarrollo de I+D, y la parte de cultura justamente apuesta a cambiar la cultura dentro de la empresa, apostando a que la gente tenga mayores herramientas, o al final cambiarles el mindset para los cambios que requiere la industria con los nuevos desafíos que estamos enfrentando. Y aprovecho de agradecerles por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar aquí representando no solamente a la empresa, sino que también a mi país.
No, el gusto es nuestro, Vince, y nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Y antemano yo sé las ocupaciones de ustedes y gracias por estar acá. Y para cerrar este panel, que de verdad es un panel bien interesante con perfiles muy atractivos, quiero presentarles a Amnon Lebab. Amnon básicamente es cofundador de SIT, conoce desde hace muchísimos años esta metodología. Ayer justo que estábamos conversando con él me doy cuenta que ya no está en Israel, sino que está cada vez más cerca de nosotros acá en Latinoamérica. Entonces, qué rico, Amnon, tenerlo por acá. Y bueno, cuéntenos qué es esto de SIT, Amnon. Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a los otros participantes del panel, que realmente hace que yo soy el menos importante del panel, porque nosotros primero, el método nuestro existe gracias al trabajo de gente como ustedes tres y o demás que hacen trabajo de innovación. Y SIT lo que hace es identificar los patrones en lo que hace la gente que son innovadora y creativa como nuestros miembros del panel y convertir esos patrones en herramientas que después trabajamos con ustedes a servicio de ustedes. Y solo ahora se me ocurrió mirando aquí el panel que si yo les preguntaría qué tienen en común todos los participantes del panel, ¿qué dirían? Piensen un momento. Menos el moderador. ¿Qué tenemos los cuatro en conjunto que no tiene el moderador? ¿Qué dirían? Y yo aprovecho, Abdon, con esa pregunta para darles tiempo de pensar a nuestros tres invitados, que todos los asistentes también tenemos aquí el chat para que participen activamente. ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Qué podemos tener en común las personas que están ahí citadas en este panel? Aquí por el chat podemos ver... Trabajan por la gente, pero eso creo que Juan Manuel también trabaja por la gente. Pero yo me acabo de dar cuenta de algo que tienen todos los participantes, incluso yo, y no tiene Juan Manuel, que es que tenemos V en nuestros nombres. La V de Vincent, V de Vicuña, V de Vanessa. Ellos empiezan con la V y yo termino en Lebab. Y la razón que les digo eso es que lo que hacemos realmente en SIT es mucho desarrollar esa capacidad de identificar patrones. Y a base de esos patrones, porque eso realmente es el insight básico, a base de eso se desarrolla la metodología, que las innovaciones tienen patrones en común. Y si uno aprende a detectarlos, identificarlos, puede utilizarlos para crear más innovación. Rompiendo patrones, utilizando patrones. Y feliz de estar aquí con ustedes, desde La Habana. Muy bien, Amnon. Bueno, Amnon, a mí me gustaría empezar, porque muchas de las empresas que están acá, y les cuento rápidamente, que si yo reviso el listado de personas que en este momento ya están conectadas, creo que ya estamos llegando en este momento a las 100 personas y seguramente en los próximos minutos van a llegar otras, pues tenemos personas inscritas de una serie de empresas bien representativas que voy a comenzar a mencionarlas rápidamente. Tenemos personas de la Aseguradora Solidaria de Colombia, de Da Vivienda, una empresa a la que yo aprecio muchísimo, que efectivamente también son líderes de la implementación de esta metodología acá en Colombia y a nivel de Centroamérica, a Credicor Capital, al SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje acá en Colombia, a Ipsos, a Gaico Ingenieros Consultores, a personas de la Universidad Militar de Nueva Granada, amigos de Bancolombia, de VAS Química, de Stefanini, de Coninsa y de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas acá en Colombia. Entonces, cuando uno mira toda esta cantidad de empresas que se interesadas en conocer sobre la metodología, a mí me gustaría, Amnon, cuéntenos un poquito cómo nace SIT, de dónde surge, por qué en Israel. Cuéntenos algo acerca de los orígenes de ustedes como empresa y de la metodología. Bueno, hay mucho por contar, pero voy a tratar de ser breve. Ya me asustaste con tanta gente de tantas empresas, tanta gente importante. No, pero la verdad es que hace como 27 años, eso empezó en Israel por varias razones. Mucha gente conoce el tema del Startup Nation, que Israel es considerada muy innovadora y hay libros y han visitado incluso a Colombia a contar de eso. Pero una de las razones que Israel se ha hecho como Startup Nation, dicen, es que hubo una inmigración muy grande de gente
judíos rusos que fueron hacia de la Unión Soviética cuando se acabó. Entre ellos fue una persona llamada Gennady Finkovsky, que era estudiante de un hombre que había desarrollado en la Unión Soviética un método que se llama TRIZ. Y ese método TRIZ es esa idea de los patrones de la innovación. Gracias a ese señor que emigró, bueno, ahí a partir del ejército, que dicen que otra razón que Israel tiene esa innovación es porque en el ejército desarrollan mucho la capacidad de innovación en ciberseguridad, en ciberataque y todo eso. Y dos ingenieros ahí del ejército aprendieron de ese ruso, empezaron a desarrollar sus ideas. Y yo por casualidad los conocí y con esas cosas de casualidades de la vida, nos unimos a una agencia de publicidad y tomamos esa idea básica que en la Unión Soviética se usaba solo para resolver problemas tecnológicos de ingeniería y pensamos de por qué no se puede utilizar en el mundo de la publicidad. Empezamos en publicidad, pues dijimos, tenemos publicidad por un lado, problemas tecnológicos por otro lado, en el medio como combinación podemos hacer desarrollo de nuevos productos. Empezamos a experimentar con eso, vimos que tenemos mucho éxito en ayudarle a la gente a romper lo que llamamos fijaciones cognitivas y mentales. Yo en el mismo tiempo empecé a trabajar en escuelas con profesores y niños, lo que me fascina hasta hoy, y traje de ahí mucho conocimiento sobre cómo se desarrolla la creatividad en los niños y trabajaba mucho en enseñar a los profesores cómo enseñar a los niños. Y de esa mezcla de Unión Soviética, ejército, ingeniería y educación, creamos juntos esa metodología que se llama SIP. Y desde entonces aprendiendo mucho de nuestros clientes. Y no lo digo solo por decir, por ser nice con mis clientes. No, es que íbamos desarrollando la metodología según las necesidades. Los clientes nos dijeron, ¿se puede aplicar a estrategia también? Sí, la aplicamos a estrategia. Y después llegaron empresas como esas que vemos aquí, que nos dijeron, además de solamente resolver problemas, innovar productos, podemos mirar la empresa en su totalidad, hacerla más innovadora. Entonces desarrollamos una metodología que hoy aborda la vista de una empresa completa y hoy en día trabajamos desde la persona individual, cómo romper sus fijaciones mentales, hasta la estructura que tiene que tener la empresa para desarrollar la innovación. Muy bien. Amnon, usted, y he tomado nota acá de la importancia de identificar patrones, de la importancia de estas fijaciones. Entonces quisiera preguntarle, en su opinión, yo sé que de hecho incluso aquí en el link, en el chat, perdón, alguien nos pregunta qué libro podríamos sugerir y yo recuerdo que hay un par de libros sobre la metodología. Entonces quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuáles son esos libros que se han escrito de la metodología? Porque aquí hay personas interesadas en profundizar sobre ella. Y mi segunda inquietud es, ¿cuáles serían en términos generales las características de este método de pensamiento? Bueno, en términos de libros, hemos publicado varios, pero el más recomendado se llama en inglés Innovating Inside the Box. Después, cuando otros hablan, yo lo pongo en el chat, Innovating Inside the Box. Salió también en español, lamentablemente, con una editorial que no lo promueve mucho, pero tenemos aquí a Mario Ramírez como participante, que es nuestro director de CIT en Colombia. Y CIT de Colombia tiene ahí un stock de libros en español. Hola, Mario. Entonces, igualmente, él feliz de mandar el libro en español. También publicamos muchos artículos en... ¿viste? Gracias. Vincent, allá lo tiene en el escritorio, sí, señor. Muchas gracias. De la caja. Y entonces publicamos muchos artículos, como el más famoso, digamos, lo publicamos en el Harvard Business Review y se llama Finding Your Innovation Sweet Spot, que también salió en la edición en castellano del Harvard Business Review. Se puede encontrar fácilmente en el internet. En temas
explicando en pocas palabras la idea de sí, y hazme señal, Juan Manuel, porque te imaginas que yo puedo estar hablando 8 horas de cuáles son el método sí. Pero lo básico es, empecé diciendo que hay patrones en la innovación y uno tiene que aprender a identificarlos. Ejemplo, nosotros decimos algo sencillo, que si te puedo decir que si miras el acto fueran un gran invento en su momento. Amazon fue un gran invento en su momento. Nosotros decimos algo extraño, que lentes de contacto de Amazon es la misma innovación que estaba funcionando. Y también cuando se inventó el primer cajero automático, también fue el mismo invento. Y cuando se hizo seguros digitales por teléfono sin intermediario, es lo mismo como lentes de contacto y como Amazon y como un cajero automático. Y eso parece extraño. Y si tenemos tiempo en un taller, buscamos qué tienen en común, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros decimos que todos tienen en común, en todos se hizo lo que llamamos una sustracción. Y en todos se cogió un producto que funcionaba bien y se le quitó un elemento que parecía esencial. El marco de los espejuelos, el funcionario del banco, el intermediario de seguros y la tienda con libros que había en una librería antes. Entonces, ese es un ejemplo de un patrón que se llama sustracción, que nuestros estudios de muchos años nos han enseñado que muchas veces haciendo ese acto que parece extraño y no lógico de quitar una cosa esencial de un producto, abre el camino para una invención. Eso es un pequeño ejemplo de lo que llamamos un patrón de pensamiento. Entonces, en sí, tenemos 5 herramientas básicas que son patrones de ese tipo. Y ahí hay principios de pensamiento. Y eso es lo que trajimos del mundo de la psicología y la educación, etcétera. Que ahí, por ejemplo, cuando uno hace esto de quitar algo esencial, uno está yendo en contra de la intuición. Entonces, por ejemplo, tenemos un principio que se llama sigue el camino de mayor resistencia. Haz siempre lo que más resistencia mental, se puede decir, te pone. Eso es el nombre de un principio. Tenemos una serie de principios cognitivos para esa herramienta. Y después hay otra capa en sí, que es todo eso se hace en un trabajo de equipo. Entonces, nuestros amigos en un ratito espero que se trabaje en equipo. Si hay gente capacitada dentro de las empresas para liderar, para facilitar ese trabajo en equipo. Si hemos desarrollado toda una serie de herramientas de cómo facilitar un equipo para la innovación. Y por último, hemos desarrollado un abordaje que se llama los 7 elementos que analiza qué tiene que tener una empresa o una organización cualquiera, no solamente una empresa de negocios, pero cualquier organización, para ser más innovadora. Y usamos esos 7 elementos. Primero, hacer un análisis rápido de la situación actual y después para definirnos unas metas y objetivos de innovación y ahí se trabaja para conseguirlo. Perfecto, bien interesante, Amno, porque de alguna manera a mí particularmente me llamó siempre de la metodología ese concepto que usted maneja de verdad el camino de la mayor resistencia, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de innovación es muy frecuente que todo el mundo diga hay que pensar fuera de la caja y de pronto la metodología de ustedes es todo lo contrario, dice no, piense dentro de la caja, dentro de lo que está. Y ahí particularmente con ese tema de hablar de los patrones, de los 5 elementos que usted menciona, de esos elementos, de las fijaciones, de la contraintuición, del trabajo en equipo, es lo que enriquece precisamente y lo que permite que las empresas sean organizaciones que verdaderamente nos volvamos paulatinamente más innovadoras. Les he tomado muchas notas sobre esto y quisiera, señor. Solo, perdón, una cosa muy importante que agregaste, esa idea de dentro de la caja, por eso se llama innovando dentro de la caja, y un principio que lo llamamos el mundo cerrado, que
en formas muy prácticas se puede decir, utiliza lo que tienes y saca más provecho de lo que tienes. Pero voy a poner aquí dos pequeños comentarios. Uno es que hoy en día se habla mucho más que hace 27 años cuando empezamos a desarrollar la metodología de temas de sostenibilidad y del tema climático y todo eso. Y es muy importante entender que sí, por su naturaleza, por suerte se puede decir, está diseñada con eso muy en mente, porque esa idea del mundo cerrado, de pensar dentro de la caja, de utilizar lo que uno tiene, va muy de la mano con lo que el mundo necesita hoy en día, que es ese pensamiento de sostenibilidad, etc. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y con esas palabras suyas, quiero empezar a conversar ya con los 3 representantes de empresas que están aplicando la metodología. Entonces, quiero empezar primero con las damas, de pronto primero Vanessa, para preguntarles lo siguiente. Ustedes, como organización, en general los 3 invitados que tenemos, me gustaría saber ustedes cómo conocieron el modelo de trabajo SEED, ¿cierto? ¿Cómo llegaron ustedes a esta empresa? Y en su momento, cuando estaban empezando, ¿qué fue lo que más les llamó la atención acerca de este esquema de trabajo? ¿Por qué decidieron trabajar con esta metodología? Entonces, si quieres, Vanessa, cuéntanos cómo ves tú eso desde la perspectiva de lo que ustedes han trabajado en Claro, y ya voy con Andrea y cerramos con Vincent. Creo que el micrófono de Vanessa está cerrado, sí, por favor lo Ya, es abrimos. que no me Gracias. dejaba desbloquearlo, perdón. Listo. Estaba justo escribiendo a María que no me dejaba bloquear el micrófono. Sí, ¿cómo los conocimos? Pues en este ecosistema de innovación, Juan Manuel, como tú sabes, pues nos conocemos muchos de los actores y tenemos casos relacionados. A veces nos preguntamos, nos consultamos. Nosotros en Claro somos muy cercanos al Grupo Bolívar y el Grupo Bolívar nos presentó la metodología y nos contaron sus casos de uso. Cuando los vimos, pues la verdad es que nos parecía como del otro mundo, como que era realmente la innovación materializada en cosas que haciéndolas sistemáticamente podían dar muy buenos resultados. Y ahí ya fue cuando conocimos a todo el equipo de CID y pues nada, empezamos a implementarlo y ya ahí nosotros también hemos venido contándole como a otros actores del ecosistema, entre ellos Super Rica, con quien estuvimos hace un par de meses, y le contamos igual que hizo el Grupo Bolívar con nosotros lo hacemos con otros actores porque son casos reales y contamos qué hemos hecho y cuáles han sido los casos de éxito y creo que eso es muy potente. La segunda pregunta que hiciste, ¿cuál fue, perdón? Sí. Muy desde este punto de vista, ¿qué es lo que más les llamó la atención a ustedes de esta metodología para empezar a trabajar con ellos? Efectivamente, que es sistemático, que no es algo, como tú decías hace un momento, no es pensar fuera de la caja, sino con los elementos del sistema, que en terminología de CID se llama el mundo cerrado. Si de manera sistemática jugamos con esos elementos y vemos las cosas de una manera diferente, logramos romper la estructura mental, que era lo que decía Amnon al principio. La Listo, muchas sencillez gracias. básicamente es, sigue el método y no tienes pierde. Oye, recoge lo que tú mencionas porque muchas veces hay que creerle a las metodologías, ¿no? Hay que hacer el ejercicio. Y hace algunos meses estábamos justo en un comité de innovación aquí de la ANDE, de la Asociación Nacional de Empresarios aquí en Colombia, hay un comité de innovación. Y recuerdo que hablábamos del tema de las metodologías con un grupo de consultores y con líderes de innovación, y se hacía una referencia sobre eso, ¿no? Que muchas veces las metodologías están, y el gran reto como consultores o como líderes de procesos al interior de las empresas es identificar cuál es la metodología más apropiada para los temas que se están desarrollando, porque en muchas ocasiones uno incurre en el error de coger una sola metodología y quererla aplicar para todo, y eso que tú mencionas es muy importante. Bueno, voy a pasar ahora con Andrea. Andrea, cuéntanos ustedes en Mi Banco, pues, ¿por qué decidieron trabajar con CID? ¿Qué les llamó la atención de este modelo de trabajo? Bueno, ¿cómo llegamos a trabajar con CID? Fue a partir del 2019, un año después de creada la División de Transformación en el banco, cuando uno de los miembros del comité de gestión participa de una de las certificaciones que trae una universidad y trabaja de la mano con CID. Así que después de vivir y practicar esta metodología, ella lo lleva al comité de gestión y ellos deciden hacer un viaje de innovación para conocer el hub de innovación y todo el ecosistema en Israel. Así que de la mano con el CID hacen un primer viaje, miembros de este comité, y además de conocer el ecosistema, startups, fintechs, y hacer todo un viaje de conocimiento y de trabajo, conocieron también la metodología, los principios, las herramientas, y quedaron encantados por su practicidad, ¿no? Y esta
el hecho de que sea tan sistemático, tan sostenible, y que reduzca esta brecha de entender a la innovación como algo que tiene que ser muy grande, muy tecnológico, que lo vemos a veces muy alejado de nuestra realidad, y que los inventores o los creativos son aquellos pues distintos o que están pensando 100% en el tema, cuando realmente todos podemos ser innovadores y todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a trabajar uno de los grandes proyectos con el CIP dentro de la organización, y a través de la formación de los coaches y de la mano con los líderes, se empezó a generar toda la cultura de innovación que hoy tenemos en el banco. Gracias, Andrea. Y ese comentario tuyo, quiero resaltar ese aspecto que mencionaste, y es que todos pueden aportar en esta metodología. Y yo creo que una de las primeras temas que hay que empezar a abordar en ese sentido es que en ocasiones se considera que las personas creativas e innovadoras son muy pocas, pero realmente esquemas de trabajo como este, y retomo lo que mencionaba incluso Vanessa en Claro, y ahorita Amnon, y es que cuando hay trabajo en equipo, cuando hay participación, indudablemente se logra que todas las personas aporten, y eso es lo que construye ideas mucho más potentes. Gracias por tu comentario. Y Vincent, cuéntanos entonces allá en Abastible, ¿ustedes por qué iniciaron? ¿Cómo fue el proceso y qué les llamó la atención también de este esquema de trabajo? Mira, el área de innovación se formó el 2016 y desde entonces siempre estuvimos buscando metodología. Las que más sonaban en su minuto obviamente era Design Thinking o Lean o Agilidad al final, y es como lo clásico que se escuchaba. No sé quién dijo antes, pero somos de la idea de que tampoco no hay como una gran metodología para aplicar para todo. En general, es difícil encontrar una que se al final, adapte para todo tipo de escenario. Pero nosotros fuimos en un minuto a una charla que hizo Ricardo Papkin, que al final es el director de SIT en Chile, y en el Centro de Innovación de una universidad, y nos hizo harto sentido. Lo que hicieron ahí fue hacer como un viaje al final completo de lo que es la metodología, y nos hizo bastante sentido, y ahí calzo con lo que dijo Andrea, en que la innovación siempre se ha considerado como el cliché de que ahí van los locos que innovan, ¿no? Y siempre son esos genios, y siempre salen figuras como Steve Jobs, al final, y grandes, al final, personajes, al final, que cuesta que las personas vean a la innovación como algo más cercano. Si ellos son los referentes, nadie piensa, o es muy difícil que uno piense que podría llegar a innovar. Y lo que hicimos acá, obviamente, fue traer la innovación a lo que es el mundo, al día o a la vida corriente de las personas. Y lo de sistematizado también nos llamó mucho la atención porque ahí tenemos el cómo. Tú tienes que seguir al final esta metodología, tienes que formar estos coaches y no hay un resultado asegurado, pero sí es una forma al final ordenada para llegar a. Ya no está esta cosa como al final de la lluvia de idea o esa visión clásica de la innovación. Acá hay una forma estandarizada que tú tienes que usar para abordar desafíos. Y qué mejor que una metodología que su materia prima con la que se va alimentando son los desafíos al final. Yo tengo un problema, perfecto. Esta es la metodología que te va a servir para esto. Y las empresas tienen generalmente más problemas que soluciones. Por eso nos hizo mucho sentido y también entramos en un programa de formación de coaches y al final ha ido creciendo el apetito y queremos de a poco ir armando o ir haciendo crecer la masa crítica de personas capacitadas para que vayan permeando al final a todo nivel en la empresa. Gracias, Eso. Vincent. Y ese comentario, quiero resaltar varios temas. Uno, que muchas veces se asocia innovación como con temas que a veces no tienen que ver con procesos organizados y sistemáticos, y me gustó mucho la afirmación que usted hacía en el sentido de que esto es con formas organizadas, con formas estandarizadas. Yo creo que eso es algo que es muy importante desarrollar y fortalecer en los equipos de innovación. Y por el otro lado, que indudablemente hay que partir de unos desafíos institucionales que hay que tener claros para poder aplicar estos modelos y empezar a vincular lo que todos ustedes han dicho, de tener equipos de trabajo, de tener entrenamientos y de poder seguir fortaleciendo esto. Pero quiero volver ahora con Amnon porque básicamente todos ustedes han resaltado el tema que está muy asociado a este esquema de pensar dentro de la caja. Entonces, Amnon, a mí me gustaría en unos minutos, cuéntenos qué es este concepto del mundo cerrado y por qué es importante desarrollarlo en las empresas. El concepto de mundo cerrado es uno de los elementos más contraintuitivos en el método, porque
habla, como dijiste antes, think outside the box, pensar fuera de la caja. Y fuera de la caja quiere decir que siempre la solución, para encontrarla, uno tiene que salir de lo que tiene. Entonces, nosotros dijimos el contrario. Obviamente no quiere decir que uno nunca, un cliente una vez nos dijo, es pensar dentro de la caja y de vez en cuando se puede mirar como desde arriba de la caja para ver qué hay afuera también. Pero la idea principal primero es que la innovación realmente consiste en mirar con nuevos ojos. Y lo que es más poderoso es ver con lo que tienes, cómo puedes cambiar tu forma de ver lo que tienes. Porque lo que uno es realmente ciego muchas veces es que uno está acostumbrado, por ejemplo, está acostumbrado a ver lo que tiene, entonces sus pensamientos ya van en la misma dirección. Por ejemplo, he mencionado varias veces las fijaciones cognitivas. Una de las fijaciones se llama fijación funcional. No es una cosa que nosotros inventamos, sino un suizo llamado Carl Dunker hace como casi 100 años. Y la fijación funcional es la tendencia de pensar que una cosa puede servir solo para lo que sirve. Y una cosa puede ser un producto, un objeto, puede ser un sistema, puede ser una persona. Muchas veces hablamos que en culturas distintas estas fijaciones tienen otras variaciones. Pero, por ejemplo, eso de fijación funcional quiere decir que uno quiere resolver uno de los problemas. Vincent dijo que siempre hay muchos problemas. Y, por ejemplo, yo trabajo con una empresa farmacéutica. Ellos tienen un problema de que quieren aumentar mucho la producción de la línea de producción y están buscando en la línea cómo hacerlo. Y no se dan cuenta que a 5 metros al lado hay otra línea de producción de otro producto, pero está en menos capacidad. Entonces, unos elementos de la otra línea pueden servir para esa. Y así fue, que tú sacaste el producto a la otra línea de producción y volviste a esa, porque nunca te habías considerado que una máquina que estaba sirviendo para otra función puede hacer tu función. Eso es dentro de la caja, lo tienes ahí, solo tienes que cambiar algo en la forma de ver. Ahora, la gran ventaja es que cuando piensas dentro de la caja, conoces los recursos, tu pensamiento, todo es mucho más ágil porque ya sabes con qué estás trabajando. Muchas veces el costo de la inversión es más chiquito y entonces eso ayuda también a estructurar el pensamiento porque siempre sabes de dónde agarrar. Hay gente que me dice que, bueno, si piensas solo en lo que hay dentro de la caja, te limitas mucho en los pensamientos. La verdad es que no es así, porque el pensamiento dentro de la caja te abre la mente a posibilidades. Si después necesitas traer alguna nueva tecnología o un elemento que no está para implementar tu idea, está bien, pero para despertar la idea no hace falta. Un ejemplo muy chiquitico, utilizando la sustracción de antes, que si piensas que habían jabones en el mundo y la gente se lavaba con jabón y el pelo también con jabón, y cuando se quitó del jabón el elemento que lo hace sólido, se hizo un líquido y ese líquido, así nació el champú. Y el champú es toda una nueva categoría y es totalmente dentro de la caja. Estaba ahí, solo tenías que soltar la idea de que tiene que ser un objeto sólido. ¿Ok? Entonces, esa idea es fundamental y voy a solo terminar con un cuento que pasó a nuestros amigos del Grupo Bolívar que mencionaste antes, que ellos son los primeros que nos llevaron a Colombia y a Latinoamérica, que ellos tenían un problema muy grave con la migración a un nuevo sistema de TI, de tecnología de información, y estaban peleando con ese problema mucho, y mirando terceros y proveedores. Y estábamos en una capacitación con el vicepresidente ahí de tecnologías hace como 14 años. Y él salió con ese concepto de mundo cerrado. Volvió al equipo, le dijo, quitamos todos esos paquetes de software y proveedores y todo. Vamos a mirar solo lo que tenemos y vamos a ver cómo se resuelve el problema solo en el mundo cerrado, usando un par de herramientas.
y en 2 días tuvieron una solución que durante meses antes habían buscado. Y eso no quiere decir que después no compras otro paquete de software, pero no es de ahí que te va a venir la solución. Y me permito decir algo filosófico que yo creo mucho que eso también es, en la vida es así. Esa tendencia de pensar que si solo tendrías algo que no tienes, las cosas serían mejor. Nosotros lo cambiamos en que con lo que tienes las cosas pueden ser mejor. Ujú. No, y Amnon, déjeme decirle que esa frase es bastante potente, porque evidentemente en el mundo organizacional a veces pensamos que siempre es pensar en hacer cosas nuevas, en hacer cosas adicionales y en tener recursos externos y de verdad el enfoque tradicional del mirar fuera de la caja es traer más inversiones, traer más tecnologías y hasta qué punto, y recuerdo lo que usted mencionaba, a veces es compartir entre nosotros. Los que estamos aquí adentro, las mejores prácticas las puede tener otra área, incluso ya implementadas, y de pronto haciendo pequeños ajustes puedo aplicar esa solución de otra área en los retos y las oportunidades que yo tengo acá como grandes desafíos, y eso es muy interesante. Creo que es esencial ahí lo que usted mencionaba, compartir y mirar que de alguna manera a veces es pensar en darle nuevo uso a lo que ya tenemos. Y con esta comentario que usted nos hace, voy a arrancar ahora por Vincent, preguntándoles, Vincent, ustedes particularmente en Abastible, este concepto de mundo cerrado, si tenga algún caso particular sobre el cual lo hayan aplicado y lo hayan trabajado, bien sea por tema de mundo cerrado, bien sea rompiendo fijaciones, ¿qué han podido avanzar ustedes al respecto, Vincent? Antes quería hacer un comentario de lo que dijo Amnon. Yo creo que el mundo cerrado es inherente de las personas. Cuando uno está en la casa y tiene algún problema, uno no sale al tiro a comprar algo, trata de ver si es que la casa tiene algo para resolverlo. Si eventualmente necesitas una herramienta, algún insumo, lo puedes ir a comprar, pero todos vemos lo que tenemos dentro de la casa nosotros antes de. O sea, lo que voy es que nosotros en general pensamos como un mundo cerrado. Depende de cada persona, quizá hay algunos que salen al tiro a comprar afuera o pagan por el servicio para que alguien lo resuelva. En mi caso yo funciono así. Pero bueno, me acordé de eso por lo que dijo Amnon. Mira, sobre el mundo cerrado, en este minuto estamos pasando un proceso que lo va a necesitar más que nunca, porque Bastible está pasando por un momento de cambio dentro de Chile. La normativa va a cambiar y la nueva ley va a requerir de que la empresa se adapte. Y obviamente los tiempos, bueno, por la pandemia al final y por lo que estamos pasando acá en Chile, al final hay hartos cambios políticos que se están generando. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente utilizar este concepto de mundo cerrado y vamos a lanzar, nosotros todos los años hacemos un desafío masivo, invitamos a toda la empresa a resolver algún problema. Este año lo queremos hacer igual, solamente que con un apellido que se llama costo cero. Al final es un desafío costo cero y lo bueno que tiene eso es que todas las soluciones van a ser con cero inversión, cero gasto también. Eso puede ser debatible si lo podemos dar algún tipo de margen, pero es solo proyectos que al final involucren prácticamente cero costo. Y eso hace que las personas tengan que pensar dentro de la caja. O sea, todas las soluciones que van a salir va a ser mirando los recursos que tenemos a mano. Entonces, es un desafío que está muy ad hoc al final para el periodo que estamos viviendo y toma justamente este concepto de pensar dentro de la caja. Y nosotros los coaches que tenemos formados, al final los vamos a usar para que todos los trabajadores que quieran utilizar esta metodología pasen al final sus ideas al final por esta misma al final y la vayan destilando en algún proyecto un poco más más maduro al final, y poder postular una solución en este desafío que sea más interesante. Dice, muy interesante este tema de solucionar con costo cero. Creo que nos deja un buen mensaje para todos y de alguna manera que materializada precisamente el concepto del mundo cerrado, que arrancar desde ahí, ¿no? Que necesariamente tenga que ser con lo que tenemos. Pero yo creo que ahora quisiera, Vanessa, en el caso de ustedes, ¿qué caso particular han tenido ustedes donde con este concepto del mundo cerrado han logrado soluciones interesantes y potentes? Cuéntanos cómo les ha ido a ustedes con ello. Bueno, pues hay un montón de ejemplos, pero hay una que Mario se ríe porque a mí me encanta decirlo porque es que es tan sencillo que como todo en innovaciones, pero ¿por qué no se nos había ocurrido antes? Y es, Mario se burla porque yo sigo con mi ejemplo de la SIM card. Hace 2 años nosotros teníamos un problema y es que, pues como somos una compañía que afortunadamente tenemos tantos clientes, al ser tan masivas,
las compañías a veces no tenemos el ancho de banda para darle la atención a nuestros clientes en el tiempo que ellos lo requieren y que nosotros también desearemos hacerlo, ¿no? Entonces, el proceso para hacer una reposición de una SIM card, que pues a todos nos ha pasado que perdemos el celular, que nos lo roban o simplemente queremos actualizar la tecnología, era un proceso que se demoraba muchísimo, se podía demorar hasta 3 horas una persona en el CAP porque nuestro proceso decía que teníamos que hacer una cantidad de pasos y para nosotros era lógico que eso estaba bien porque pues esos pasos había que hacerlos para garantizar que Juan Manuel era Juan Manuel y que pues, iba a actualizar su SIM card. Entonces, simplemente, y así como decía Vincent hace un momento, no salimos a comprar un software, a desarrollar una cosa súper sofisticada, sino descompusimos el mundo cerrado, que era lo que teníamos, y nos dimos cuenta, pues, que el agua moja, ¿no? Y es que teníamos una cantidad de asesores dispuestos a atender a nuestros clientes y que en vez de hacer todo ese proceso, que si mal no recuerdo, Mario, refrescame la memoria, creo que era 32 o 38 pasos, algo así, lo podamos hacer como en 20. ¿Recuerdas los pasos? ¿Cuántos eran, Mario? Claro, eran casi 40, nos acercábamos un poquito a los 40 y la reducción fue tremenda. Y la reducción fue impresionante simplemente utilizando lo que teníamos, que eran las personas que estaban ahí para servir a nuestros clientes, tenían una cajita pequeñita de SIM card. Entonces, en vez de que el cliente tuviera que poner sus datos, ir a la caja a pagar, luego recoger el recibo, luego ir a reclamar la SIM card, luego que otro se la configurara, luego ponerla en su celular y luego usarla, en eso pasaban 3 horas, pues el asesor que estaba ahí tenía su cajita de las SIM card, se la entregaba al cliente, recibía el dinero y al final del día cuadraba la caja, iba a la caja pues que estaba dentro del centro de servicio, entregaba el dinero y el cliente al final se tardaba una cosa así como 40 minutos. Entonces fue muy, muy curioso porque era algo lógico, pues tenemos una cantidad de personas atendiendo, ¿por qué no usamos a esas personas para dar una mejor experiencia a los clientes? Pues para nosotros no era lógico. En su momento, durante muchos años no fue lógico hasta que gracias a esta metodología dijimos, efectivamente, con lo que tenemos podemos dar una gran experiencia y eso pues, para hacerte corto el cuento, nos trajo no solamente, nos ahorró unos costos impresionantes en tener más personas ahí para poder atender a los clientes, sino que además la experiencia y el sentimiento del cliente es que realmente pues estábamos ahí para atenderlo. No, y mira, Vanessa, que en esa experiencia que ustedes mencionan, pues materializa muchísimo lo del principio, pero también es de alguna manera como muchas veces nosotros mismos nos enredamos los temas, ¿no? Nosotros que somos los que definimos los procesos en aras de tenerle controles, revisiones, validaciones, etcétera. Y recuerdo lo que decía Mario, ¿no? Algo que eran 40 procesos lo podemos llevar a 20 con todas las implicaciones de tiempo, de costo asociadas, que obviamente va a ser bastante impactante. Entonces, es muy interesante eso. Y recuerdo una frase que alguien me decía, ¿no? Y es que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. A veces nos enredamos nosotros mismos. Bueno, un Amnon, ¿usted nos comentario quiere agregar chiquitico, algo? pues. Sí, Sí, un señor. comentario chiquitico que me gustó mucho los cuentos de Vincent y Vanessa, pero un temita ahí que el proceso que había antes no era por estupidez, era lógico, era un buen proceso, averiguando todo, haciéndolo todo bien, todo perfecto. Lo único es que muchas veces pasa que los procesos se hacen de forma lógica y a veces la lógica cambió, la tecnología cambió, las oportunidades, las posibilidades cambiaron, pero uno tiene esa fijación que así es como se hace. Incluso hay gente que celando ahí para que se haga bien el proceso, porque por calidad y por no sé qué, ¿verdad? Y lo que hacemos aquí es, pausa, sale un momento, usa una estructura para romper las fijaciones, para salir de esa forma, mira lo que tienes, aprovecha y bajar de 3 horas a 40 minutos es algo común una vez que tú haces. Hemos bajado procesos de 40 días, un caso también en Colombia de 40 días a 18 días para 40% de los casos y a 2 días para 60% de los casos, porque una de las fijaciones es, y ahí, Vanessa, ustedes pueden bajar de 40 quizás a 5, porque que van a descubrir que aplican el mismo proceso a todo el mundo, mientras hay 3 categorías, por ejemplo, distintas, y una puede salir en 5 minutos, y la otra a lo mejor tiene que estar ahí 40 minutos, y ahí le salvaste a 30% de los clientes 35 minutos, por ejemplo. Y nadie es tonto en eso, solo es las fijaciones, es la forma que el cerebro humano funciona. Ve un patrón y sigue el patrón hasta que tú lo rompes con otro. Gracias, Amnon. Bueno, Andrea, y en el caso de ustedes en Mi Banco, ¿qué experiencia tienen al respecto?
Yo quiero quedarme con lo último que ha dicho Amnon de las fijaciones, porque algo muy curioso que nos ha venido pasando es que las personas que participan de estas sesiones de ideación, que es el mecanismo que se crea dentro de la organización para poder abordar estos retos, problemáticas, con equipos multidisciplinarios, es que después de participar de estas sesiones, muchos se preguntan, ¿será que esta es una fijación mía? ¿O es que realmente hay retos para poder cambiar este proceso, este servicio o este producto, ¿no? Es algo que nos llama mucho la atención porque después de pasar por el mundo cerrado, pues que nos permite este principio abrirnos a un mundo de posibilidades, rompiendo nuestras propias fijaciones, eh, genera un cambio automático en el mindset, ¿no? Y esto ha sido un proceso en el cual venimos trabajando, y algunos de los ejemplos que les puedo contar, que ahorita son muchos, la verdad, aplicados en procesos inicialmente, después servicios, y ahora estamos ya en productos, hemos ido evolucionando en el tiempo. También los coaches han venido cogiendo mucho más experiencia, se sienten mucho más expertos en el uso de las herramientas, y eso también lo transmiten en las sesiones, y los resultados van ayudando a la validez y a la confianza de lo que se genera dentro de estas sesiones, ¿no? Entonces, algo muy cortito, por ejemplo, dentro de la pandemia, y uno de los grandes retos que tuvimos fue la comunicación, y justo aprovechamos en migrar y pasar de los famosos correos electrónicos y alguna de las herramientas que teníamos, a tener una red social interna por la cual íbamos a comunicar absolutamente todo. Pero el proceso de adopción de esta red social interna tardó más de lo pensado. Así que una de las formas que encontró un equipo después de una sesión donde llevaron justamente el problema de, ¿y ahora cómo voy a difundir este evento que se viene pronto? Porque la red social no me está ayudando, la gente no está entrando, no está leyendo. Así que hicieron la lista de componentes de su mundo cerrado y aprovecharon el Teams, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos para comunicarnos, y una de los componentes del Teams es el fondo de pantalla que tenemos todos nosotros, ¿no? Y que normalmente lo utilizábamos para o identificar algún evento o para ir cambiando, ¿no? Según el momento en el que estuviéramos. Así que aprovecharon el fondo de pantalla para poder difundir su evento, ¿no? Entonces en la parte de atrás colocaron el nombre del evento, y las personas que lo veían les preguntaban, ¿y a qué te refieres con eso? ¿No? Y así ellas pudieron, en las diferentes reuniones de todos los equipos que tenían ese fondo, ayudar en la difusión, ¿no? Y la verdad que fue tan bueno que esta fue una práctica compartida por la organización y que hoy la utilizamos, ¿no? Otro ejemplo que ha trascendido más allá de la organización y que ha llegado a uno de los clientes fue puntual, y esto es algo bien importante y relevante, porque yo creo que el ser coach y es el ser parte de esta metodología nos cambia, ¿no? Yo siempre digo que una persona que pasa por la metodología no siempre, no vuelve a ser la misma, ¿no? Porque hay un cambio de mindset, ya no piensas igual, ¿no? Te retas continuamente, cuestionas, rompes tus fijaciones, y eso fue lo que hizo uno de nuestros coaches de innovación de la red, que sus padres tienen una empresa pequeña, ¿no? Son emprendedores, y justamente su empresa es de carga de alimentos. Y bueno, ellos tenían un gran dolor, y es que desde los inicios de este emprendimiento, a los camiones tenían que taparlos con una manta para que las semillas no se vuelen. Y esta persona que coloca la manta sobre el camión no tenía ningún tipo, pues, de seguridad, ¿no? Entonces tenía que subirse y comenzar a enganchar la manta, y que al final, después del traslado, pues se perdía gran parte de estos granos, ¿no? Entonces, la persona en el primer punto, en el punto inicial, tenía que colocar la manta, y cuando llegaba el camión a su destino, tenían que sacar esa manta, y esto tenía un costo por tramo. Entonces, lo que hizo con su familia fue justamente plantear el mundo cerrado, ver los componentes que tenían y cómo reducían este riesgo en la operación, y además también reducían este costo, ¿no? Entonces, dentro de todo su listado del mundo cerrado, ellos tenían la capacidad interna del conocimiento un poco más de mecánica y de ingeniería, y lo que hicieron fue crear esta manta, pero más automatizada, que con un botón nada más se colocaba y se quitaba, ¿no? Y esto además le ha generado, además de reducir ese costo y el riesgo de la persona,
le ha permitido crear una nueva línea de negocio, porque este problema lo tienen muchas de las empresas o de los emprendimientos que se dedican a hacer ese transporte. Entonces ahora ya lo pueden ellos vender. Así que nos contó esta experiencia que lo utilizó con su familia dentro de su empresa para que nosotros viéramos que no solamente el impacto de la innovación y de utilizar las herramientas se quedaba dentro de la organización, sino que estaba siendo extendida hacia los clientes en este caso. No, muy interesante, Andrea, estos casos, porque indudablemente manifiestan que a veces tenemos los recursos disponibles, están acá y están subutilizados. Y tú colocaste un ejemplo muy interesante en materia de lo que nos sucedió. Yo creo que no solamente fue en mi banco, sino en muchísimas empresas a nivel mundial. Y es que Teams lo teníamos implementado y lo teníamos en nuestros PCs desde hace muchísimo tiempo, pero realmente muy pocas personas hacían videoconferencias por Teams, ¿cierto? Y realmente derivados de toda la situación que vivimos, pues tuvimos la necesidad de buscar una solución y vean que sí fue posible pensar dentro de la caja, ¿cierto? Y sí fue posible reinventar algo utilizando los recursos que teníamos. Entonces, excelente esa conversación. Pero Amnon, aquí, después de escucharlos a todos, creo que particularmente hay varios casos donde se habla el tema de la fijación. Entonces yo quisiera que entráramos un poquito más al detalle, ¿qué es eso de la fijación? Y usted hacía hace algunos minutos un comentario respecto al tipo de fijaciones que hay. Pero a mí me gustaría profundicemos un poquito sobre ese tema. ¿Ustedes cómo lo ven desde el equipo de consultoría? ¿Qué tipos de fijaciones hay y cómo nos limitan? Bueno, gracias. Realmente me gustaron estos cuentos porque el último también de Andrea, porque esa persona que aprendió algo en el trabajo y después lo utilizó también con su familia, nosotros tenemos una frase que decimos, no hagan innovación, sino innovan en lo que hacen. Eso es un tema muy importante, que es, esas cosas no son, dale, voy a hacer innovación, ahora es hora de hacer innovación. No, es una forma de pensar que después cualquier cosa que hago en la vida ya es mi forma de mirarlo de ojos de otra óptica y aplicar lo que he aprendido, y eso puede ser en el negocio de la familia o en la vida en la casa o lo que sea. Y también dentro de la organización, dentro de la empresa, se puede aplicar a cualquier cosa, porque todo está basado en que nosotros como personas cuando aprendemos, todo nuestro proceso de aprendizaje en la escuela, con los padres en la casa, después en la escuela, después en el trabajo, es enseñarlos cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer las cosas. Eso quiere decir, cuando uno dice se debe hacer así, quiere decir toda la vida se ha hecho así. Entonces, por definición, nos están inculcando unas fijaciones. Ahora, lo importante cuando se habla de fijaciones es entender que el 98% de los casos, la fijación es buena. Por ejemplo, hasta eso del Teams o del Zoom. Ahora, tiene mucho sentido que cuando yo abro mi cámara, abro mi micrófono, hago mute cuando hay que hacer mute. Todos son fijaciones, siempre lo hago así. Y mejor, porque si yo intento hablar con mute, escuchar. Entonces, ahora, ¿cuándo es que las fijaciones molestan? Si ya he intentado, como dice Andrea, por todos los medios y no me funciona, tengo que abrir mi mente a ver cómo lo voy a intentar de otra forma. Ahí es cuando la fijación me está bloqueando, porque eso que me han inculcado que así hay que hacerlo. Yo muchas veces he tenido esa experiencia de viajar a los Estados Unidos y después a Colombia y Estados Unidos. Después a Estados Unidos. Y siempre le pregunto a los colombianos, por ejemplo, la fijación funcional, eso de pensar que una cosa puede ser solo tener una función. ¿Dónde es más fuerte? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Y la gente dice, con lógica, dice, con razón, dice, en Estados Unidos tienen más fijación funcional. ¿Por qué? Porque en Colombia estamos más acostumbrados que las cosas no están exactamente como son. Y si yo necesito no sé qué, a lo mejor se quedó en el puerto y hay una huelga o me mandaron la pieza que no es o no sé qué. Entonces,
en la cultura colombiana la gente aprende de encontrar la forma de hacerlo con lo que tienen muchas veces. Y en Estados Unidos, si yo trabajo en una corporación, cualquier cosa que necesito, la pido, me llega exactamente a la pieza. Entonces, uno pierde ahí la capacidad, la agilidad esa mental de utilizar. Pero después yo le pregunto a la gente, pero si aplica esta fijación funcional, por ejemplo, no a los objetos, sino a las personas, que esta fijación funcional es con respecto a la persona, digo, no, para ese oficio necesito un hombre, para eso necesito una mujer, para eso necesito a alguien que estudió en la Javeriana, no, para eso en los Andes. ¿Dónde la fijación es más fuerte? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Bueno, mucha gente diría que en Colombia la fijación es el más fuerte, porque si viene alguien que no estudió en donde, o en, no sé, o los Andes, no sirve para, porque dependiendo de las culturas, entonces la fijación, lo que estoy diciendo es una cosa primero individual, personal, la forma que nos han educado y nos han inculcado. Segundo, es un tema cultural del entorno, y la cultura puede ser cultura latina del continente, puede ser de Colombia, puede ser de una empresa específica, puede ser de Perú, etc. Y también puede ser cultura organizacional. Por eso también lo mencionó Vince, pero los tres panelistas han mencionado. Es importante trabajar en la cultura organizacional. Y también se forma una fijación en un equipo. Hay costumbres, siempre me siento con mi jefe, con fulanita, con fulanito. Siempre lo de finanzas dice que no se puede, siempre lo de TI dice que eso va a tardar 6 meses, siempre eso, ¿verdad? Eso también como es una mini cultura del equipo. Y yo me callo porque una vez dije algo y me desearon que no, entonces se burlaron de mí, entonces mejor callarme. Todo eso es parte de ese concepto de fijación que se puede ver en el individuo, en el equipo, en la organización, en el ecosistema. Incluso hay que trabajar en el ecosistema. Por ejemplo, lo que ustedes hacen cuando hacen un encuentro de varias organizaciones, eso es trabajando para romper un poco las fijaciones del ecosistema, que es una cosa que estamos haciendo más en los últimos años y que también es importante. Bueno, Amno, definitivamente este es un tema de muchísima profundidad. Realmente las conversaciones cuando son amenas, cuando son agradables, pasan volando, decimos acá en Colombia. Y efectivamente, miren que ya nos dieron las 9 de la mañana y abordamos unas preguntas que teníamos como formuladas acá. Creo que nos quedan otras muy interesantes por desarrollar y seguramente los contactaremos a ver si es posible que hagamos un segundo round y volver a conversar con todos ustedes, porque particularmente hemos recibido acá comentarios bastante interesantes. Ya acá Mario ha compartido ya muchos datos de los libros que se han escrito como para que todas las personas empecemos a revisarlos, para que se pongan en contacto con ustedes también aquellos que quieran profundizar sobre el tema. Y yo particularmente les quiero mantener estas puertas abiertas para que podamos seguir conversando sobre la metodología. Entonces, sin más preámbulos, quiero agradecerles a todos ustedes como panelistas por haber estado con nosotros y también particularmente a los más de 130 asistentes que estuvimos por este canal. Tenemos otro canal complementario donde seguramente podemos tener otras 50, 70 personas conectadas. Entonces, gracias a ustedes por estar acá y los contactaré para que hagamos una segunda sesión de esta conversación tan interesante. Entonces, nuevamente, gracias a todos ustedes. Un abrazo, feliz día, gracias. Por acá, como no hay ningún problema, feliz de hacer una segunda y si quieres una tercera sesión. Listo, gracias Vincent, gracias Amno. Cuenta conmigo, nos vemos, gracias. Listo, Andrea. Mario. Mario, muchas gracias por todo, hombre. Usted siempre tan querido y tan colaborador. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Qué rico este espacio. Vincent, qué rico volver a verte. Manu, un abrazo. Vámonos. Igualmente. Chao, Andrea, que te va muy bien. Listo, Chao, nos estamos Mario. viendo. Manuel. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Bueno, muy buen día para todos ustedes. Y ustedes, amigos de la comunidad, pues recuerden que nos encontramos todos los jueves. Les vamos a enviar por acá una pequeña encuesta donde básicamente
pues hacemos una evaluación acerca de lo que ha sido este evento y sobre todo hay una pregunta muy importante para nosotros y es mirar en qué temáticas ustedes quisieran que tratáramos en los próximos eventos. Entonces, por favor, ayúdenos con esa encuesta porque a partir de ella es que identificamos las temáticas que vale la pena tener y traer acá para beneficio de todos ustedes. Y finalmente, invitarlos. Amnon terminaba su conversación de hoy hablando de la importancia de fortalecer ecosistemas y les cuento que justo la próxima semana vamos a hablar de ello. Vamos a hablar acerca de lo que es el ecosistema de innovación en Alemania. Van a tener una invitada muy especial, muy interesante, todos los planteamientos, todos los desarrollos que se hacen allí y de alguna manera creemos que es un modelo donde efectivamente han podido integrar muchísimo lo que son los procesos de emprendimiento con los procesos de innovación y las grandes corporaciones. Entonces es un modelo bastante interesante y recuerden que todos ustedes, por haber participado en estas conversaciones, automáticamente quedan inscritos en nuestra base de datos y les van a seguir llegando todas las invitaciones a los próximos eventos. Mi única solicitud a todos ustedes es que nos ayuden en algo. Es que cada vez que ustedes reciban estas invitaciones, compártanlas con más personas, porque necesitamos que paulatinamente esta comunidad siga creciendo. De nuevamente, mil gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 8 días. Muy buen día para todos.